Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos empezado la anterior semana, titulado La economía como parte de nuestras vidas. Y la anterior semana habíamos analizado a partir de unas imágenes que hemos encontrado en la primera parte del contenido. Luego hemos definido y caracterizado lo que es la economía, en qué consiste la macroeconomía, la microeconomía, también los enfoques económicos desde el punto de vista de los intervencionistas y también de los liberales económicos. Además, hemos descrito un poco sobre la historia de la economía, donde el principal economo considerado como el promotor de la ciencia económica, hemos dicho que era Adam Smith, ¿no? Y también con otros como Thomas Robert y David Ricardo. Y lo que nos corresponde ahora describir y caracterizar es los modos de producción, ¿no? Entonces aquí encontramos entonces los modos de producción. Entonces desde ese punto de vista, los modos de producción son las formas específicas en las que la actividad económica se organiza dentro de una sociedad humana específica para la satisfacción de sus necesidades de bienes y servicios. Es decir, los modos de producción son la manera como nos organizamos para producir bienes y servicios. No solamente nos organizamos dentro de una comunidad, sino cómo nos organizamos también en nuestras familias para producir bienes y servicios, y estos bienes y servicios además sean para satisfacer nuestras necesidades. Desde ese punto de vista vamos a caracterizar, de acuerdo al avance de las sociedades que han habido en los modos de producción. Por ejemplo, en la sociedad primitiva, ¿no? El modo de producción era limitado, ¿no? De bajísimo nivel de desarrollo que a duras penas permite la subsistencia de la comunidad. Es decir, en la sociedad primitiva simplemente producían para sustentar las necesidades básicas de alimentación. Entonces no había en este sentido una producción para la comercialización o una producción para el intercambio, sino simplemente para la subsistencia de la comunidad, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, están produciendo, están pescando, están cazando para subsistir en la comunidad, ¿no? Para alimentarse en la comunidad. También está la sociedad esclavista, ¿no? En la sociedad esclavista se sostiene en el sometimiento de otros seres humanos y su reducción a la condición de propiedad. Es decir, hay maltrato, hay humillación, como este término mismo lo dice, sometimiento. Es que han habido personas o esclavos, en este caso, que han sido considerados propiedad de los ricos, de aquellos que tienen economía. Entonces, sometían en los trabajos duros, en los trabajos bien pesados, sin remuneración económica, es decir, no les pagaban ni un centavo, les humillaban, les maltrataban, ellos morían en la fuente de trabajo y ni siquiera eran sepultados, así como lo hacemos ahora, sino eran enterrados en fosas comunes, porque eran considerados simplemente esclavos y los dueños de los esclavos eran, claro, los patrones. En ese caso podemos entender que en la sociedad esclavista simplemente ha sido en favor de aquellos que tenían riqueza. Luego tenemos la sociedad feudalista, otro tipo de sociedad en la que los señores feudales se llevaban un alto porcentaje de la producción que los campesinos obtenían de sus tierras. Es decir, hacían que puedan sembrar los campesinos gran cantidad de terrenos, pero como ellos no eran dueños de esos terrenos, entonces los feudales, que es decir, los reyes, se llevaban la mayor cantidad de esa producción, dejándolo a los campesinos con poca producción, quiere decir, con poca cantidad de productos para que puedan alimentarse. Entonces era una forma de explotación
Quiere decir, les dotaban de tierras para que puedan producir, pero esos productos, el mayor porcentaje, eran para los reyes. Entonces, en ese sentido, también hubo explotación hacia los campesinos, hacia los obreros. Entonces, ese tipo de sociedad llamada feudalista hacía que haya bastante desigualdad entre lo que era la nobleza, que es donde están los reyes, y los campesinos. La sociedad capitalista es otro tipo de sociedad que se ha dado durante la historia y que consiste en la explotación de la fuerza de trabajo del proletariado por parte de los burgueses, dueños de los medios de producción a cambio de un salario. Es decir, aquí estamos hablando ya de empleados, ¿no? Hay grandes empresas, grandes constructoras que contratan a un personal donde le pagan mensualmente, pero le hacen trabajar de manera quizás explotándolo, pero en favor del capitalista. Por ejemplo, hay un obrero puede aceptar un trabajo extra, ¿no? Porque seguramente le van a cancelar un poco más, pero ese trabajo extra que va a hacer que quizás el obrero va a sentir cansancio en su cuerpo, quizás se va a enfermar, pero en ese trabajo extra, ¿a quién está favoreciendo en realidad? Es al capitalista. En realidad, él está siendo explotado sabiendo que va a ganar un poco más, pero está siendo explotado en favor del capitalista. Entonces, eso es lo que se está trabajando y lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Todas las personas que trabajamos, sobre todo en el aspecto de, del cultivo, en el aspecto de las grandes empresas, el empleado, a pesar de que tenga un salario, muchas veces es explotado, pero a pesar de que recibe el dinero, todo en favor del capitalista, todo en favor del empresario, ¿no? Entonces, la otra sociedad es el socialismo, ¿no? Y en socialismo la producción está en función del uso y las necesidades de la comunidad. Es decir, en vez de la acumulación y la ganancia monetaria, va en favor de la comunidad. Quiere decir, tienen tierras comunitarias, trabajos comunitarios. Aquí no hay acumulación de riqueza en unos cuantos, sino la riqueza corresponde a todos, a toda la comunidad. Entonces, es una forma quizás hipotética en la que tenemos que practicar, pero normalmente nosotros actualmente estamos viviendo en esta sociedad que es el capitalismo, donde, claro, que queremos tener nuestra propiedad privada, necesitamos también quizás una ganancia o económica para nosotros mismos, pero sería muy interesante que intentemos a practicar también el aspecto de la comunidad, porque aquí vamos a hablar sobre reciprocidad, complementariedad, aquí vamos a hablar la ayuda mutua entre todos nosotros, ¿no? Bien, entonces, como último punto es los factores de la producción. Entonces es fundamental que nosotros podamos también entender que los factores de producción son los recursos empleados para la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Uno es la tierra. Todos tenemos derecho a tener un pedazo de tierra. Puede ser nuestro lote, puede ser nuestra parcela, pero sí tenemos derecho a tener un terreno. También tenemos derecho a tener un trabajo quizás no remunerado económicamente, pero sí necesitamos tener un trabajo donde podamos desarrollar nuestra actividad económica para calmar nuestras necesidades, es decir, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? También necesitamos un capital, necesitamos dinero, ¿no? No vamos a negar que el dinero, no vamos a decir que el dinero no es importante, sí, sí es importante en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos también un capital económico para poder, si es posible, generar una actividad económica propia, ya puede ser la producción agrícola, pero necesitamos de un capital. También necesitamos el uso de la tecnología, es fundamental el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, y finalmente,
También es importante el conocimiento, es decir, el uso, el conocimiento, ya sean ancestrales o los conocimientos científicos, ¿no? Por ejemplo, nuestros papás, la mayoría se dedica a la producción agrícola. Entonces, para producir, para sembrar, sí o sí necesitan un terreno, necesitan también que sí se la pueda trabajar ese terreno, necesitan un capital económico para poder comprar semillas, para comprar fertilizantes y de esa manera producir. También necesitan el uso de tecnologías como las cosechadoras, la sembradora, el tractor y todo eso lo demás. Y también el conocimiento, ya sea ancestral o científico, es decir, en qué momento, en qué época se va a sembrar. Entonces, estos son los factores que se necesita para poder producir bienes y servicios y estas a la vez puedan satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Esto es lo que hemos trabajado y reflexionado durante este tema que hemos titulado La economía como parte de nuestras vidas. Espero que sea motivo de reflexión, motivo de análisis y al mismo tiempo sea parte de nuestro conocimiento.